Cuando un político habla, suele decir que persigue valores como la igualdad, la equidad, la justicia social, la libertad, o incluso he llegado a oírles decir la dignidad. Pero todos esos valores no significan nada al lado de la libertad. La gracia es que la libertad de la que ellos hablan no es realmente ser libre. Y en este vídeo verás qué es la libertad de verdad, por qué es el valor más importante, por qué no eres libre y cuál es la única vía para lograr la libertad. ¿Qué es ser libre? Definir libertad puede ser algo complicado y metafísico. Muchos filósofos a lo largo de la vida han intentado darle una definición a esta amplia palabra, habiendo diferencias entre las definiciones que dan unos y otros. A los libertarios no suele gustar la definición de libertad que viene de un derivado del derecho de propiedad. El derecho de propiedad es un derecho naturalista. Esto quiere decir que es intrínseco a la naturaleza y a la moral humana, y es un derecho negativo. Si entendemos que un derecho positivo es una obligación de otorgar algo a terceros, un derecho negativo es una obligación a que un tercero no me haga algo. Entonces, si tengo derecho a la propiedad, tengo derecho a que nadie interfiera en ella. Por tanto, de mi derecho de propiedad deriva mi derecho a la vida, ya que tengo la propiedad de mi cuerpo, y mi derecho a la libertad, ya que puedo hacer con mi propiedad lo que quiera. Entendido esto de que la libertad deriva del derecho de propiedad, podemos definirla como: la libertad es el estado del ser en el que no recibe coacción arbitraria por parte de terceros. Pero además de eso, la libertad lleva pegada otra palabra a esta, y es que si una sociedad libre no debe coaccionar a otros, debe ser responsable. Las decisiones que toman tienen que ser tomadas con responsabilidad para no acabar dañando a un tercero. De ahí el derecho negativo. Si eres libre, pero no eres responsable, tu estado tiene otro significado: el libertinaje, que es un estado salvaje que hace que tus acciones afecten a terceros. Por sentido lógico, el libertinaje es malo y la libertad es buena. Si somos libres, podemos coexistir entre nosotros pacíficamente, pero si somos liberticidas, no. Entonces, si la libertad es que ningún tercero me coaccione, todos podemos ser libres si no coaccionamos al resto. La otra definición de libertad, y es la que no le gusta tanto a los libertarios, es que uno es libre no solo de decidir qué hacer, sino de también llevarlo a cabo. Es decir, que no se tienen impedimentos materiales para alcanzar los objetivos. Es lo que se traduce no solo en la capacidad de decidir, sino de llevar a cabo todas tus decisiones. Creo que considerar que uno es libre cuando tiene los medios para llevar a cabo alguna decisión es un error, ya que, por poner un ejemplo, si uno quiere ir a Marte y no puede, no por eso es menos libre. Por ejemplo, un pobre puede ser libre, querer comer y no poder por no tener acceso a esos recursos, siempre y cuando nadie se lo prohíba con la coacción. Y a su vez, ser mucho más libre que un esclavo al que le abunda la comida. Por ejemplo, Robinson Crusoe, que vivía solo en una isla sin apenas recursos, era plenamente libre, si entendemos a la libertad como la no coacción arbitraria de un tercero. Pero si lo vemos de otra perspectiva, puede no ser libre porque no tiene los medios para huir de la isla. Como ya dije, esta segunda visión me parece algo peligrosa, porque si no se tiene acceso para hacer algo con determinados recursos, ¿cómo garantizamos que se tenga acceso a esos recursos? La única manera que se me ocurre es quitárselos por la fuerza a un tercero, cosa que implica limitar su libertad. Es por esto que definir libertad de esta manera la considero una equivocación, ya que la libertad de uno se da a costa de la de otro, siendo más bien libertinaje. Entonces, en el mundo del derecho, esta definición entiende a la libertad como un derecho positivo, a que si no puedo hacer algo, se lo debemos quitar a otro para llevar a cabo mi plan. Por eso les digo que aquellos que prefieran vivir bajo el yugo del Estado a cambio de menos libertad, que nos deje a los que queremos ser responsables, dueños de nuestro propio destino. ¿Por qué defender la libertad ante todo? Como vimos al inicio, entre los valores que muchos políticos defienden podemos encontrar palabras como libertad, igualdad, equidad o incluso dignidad. De todas estas, la libertad es la más importante y por la que se debe luchar, porque es lo correcto. Aunque la lucha que hace un político por la verdadera libertad es la misma que Ancapia: no existe. Ancapia al menos no lo hace de momento. El economista Milton Friedman decía lo siguiente: una sociedad que priorice la igualdad sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. Sin embargo, una que priorice la libertad sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas. Y es que la igualdad es tema para un vídeo aparte, porque me parece que perseguirla es incluso algo absurdo. Igualdad económica, de oportunidades o jurídica. Además, que para que haya plena igualdad de renta, tienes que quitarla a uno para dársela a otro. Es decir, usar la violencia e impedir la libertad. En palabras de Juan Ramón Rayo: pues yo defiendo la libertad. Y la libertad es un valor impersonal que no me importa a quién beneficie en concreto. Lo defiendo porque la libertad es lo correcto y no puedo defender un valor porque haga cálculos utilitaristas sobre a quién va a beneficiar, porque entonces estaría siendo yo el ingeniero social que asigno pérdidas y ganancias, y las pérdidas y ganancias no las tengo que asignar yo, las tiene que asignar la cooperación humana, y la cooperación humana se coopera en libertad y se coopera evitando que haya coacciones institucionales como las del Estado o las de los lobbies a través del Estado. Además, es mucho más fácil ser libre
que es tener una sociedad igualitaria o equitativa, porque para ser libres simplemente hay que dejar de coaccionar. Sin embargo, para ser igualitarios o equitativos, hay que coaccionar. Por lo tanto, lo que dijo Milton Friedman tiene todo el sentido del mundo. En países donde todos eran iguales, menos los políticos, eran en la Unión Soviética o en Corea del Norte, que todos eran igual de pobres y encima carecían de libertad. Entonces la libertad es el único valor que se puede garantizar sin el uso de la violencia, a diferencia de la igualdad y la equidad, que tampoco es que se garantizan muy bien. ¿Por qué no eres libre? Una vez entendido todo lo anterior, es imposible afirmar que somos libres. El Estado, con ayuda de su monopolio de la violencia, puede imponer todo tipo de arbitrariedades que afecten a los demás. El primero y el más claro: los impuestos. El gobierno me roba dinero y decide por mí, sin mi permiso, en qué gastarlo. No soy libre en ese aspecto. De hecho, impuesto viene de imponer. Es una imposición, y al ser una imposición innecesaria, es una coacción arbitraria, cosa que no me permite tener una libre disposición de mis recursos. El segundo es mucho más obvio: la educación obligatoria. Que ya sea obligatoria y que encima el Estado imponga las asignaturas no es sinónimo de libertad. Nadie tiene la responsabilidad de decidir si quiere escolarizarse o no, sino que te obliga el Estado, pero además te obliga a hacerlo siguiendo su doctrina. El tercero es que para crear una empresa debo pedirle permiso al Estado, bajo sus normas arbitrarias y requisitos bizarros. Inclusive en España, para crear una universidad, te tienen que aprobar una puta ley. Es una locura. Cuarto, no soy libre de conducir sin cinturón de seguridad. Literalmente el único perjudicado soy yo mismo. De hecho, sin cinturón conduciré mejor porque tendré más miedo. Quinto, no soy libre de consumir drogas, ni intercambiarlas libremente, ni consumirlas en la calle. No puedo beberme una cerveza en un punto banco de chill viendo el atardecer. Sexto, no soy libre de elegir el sistema judicial que quiero para resolver un conflicto, ya que el Estado lo ofrece monopolísticamente, haciendo esperar años para ver a un juez. Séptimo, no puedo elegir la moneda con la que comprar los bienes y servicios. Los Estados ofrecen monedas que no están respaldadas por nada, y encima los cabrones tienen los huevos de hacerlo fatal, porque nos estamos comiendo una inflación tremenda, culpa y única y exclusiva de los bancos centrales. Octavo, no puedo elegir el salario mínimo de mis empleados, lo impone el gobierno arbitrariamente y encima tienen las narices de llamarme capitalista despiadado. Noveno, el Estado me prohíbe por la fuerza llevar ideas a cabo desde mi libertad que otra persona patentó. Tenemos un vídeo hablando de eso. Décimo, el Estado me obliga a estar en una mesa electoral durante 12 horas, un domingo de manera arbitraria, que encima se la sacan y tienen la gran cara de pagar esas horas por debajo del salario mínimo.